Era un héroe de la comunidad científica, admirado por todos. Pero detrás del prestigio, ocultaba una verdad oscura, y yo fui quien se atrevió a mostrarla. Desde pequeña, cuando miraba el cielo desde la azotea de nuestra casa en Zacatlán, sabía que mi destino estaba allá arriba. Soñaba con ser astrónoma, con entender los patrones del universo, con descubrir algo que llevara mi nombre. Mi madre decía que hablaba más de estrellas que de muñecas, y mi padre aún guarda el primer telescopio de juguete que me regalaron a los 8 años. Por eso, cuando me aceptaron en el programa de posgrado en astrofísica observacional en la Universidad Autónoma del Valle del Sur, en San Miguel Tepexco, sentí que la vida finalmente me estaba guiando por el camino correcto. Era un programa exigente, pequeño, pero con una reputación envidiable. Y sobre todo, ahí trabajaba el doctor Salvador Estrella, el astrofísico más citado de México en su campo. Mi primera reunión con él fue un evento por sí mismo. Llegué nerviosa, con una carpeta llena de ideas que probablemente parecían ingenuas. Pero él no me miró con desprecio, al contrario, parecía fascinado con mi entusiasmo. Me dijo que le recordaba a sí mismo cuando era joven, hambriento de respuestas. Me preguntó sobre mis intereses en espectroscopía estelar y me escuchó con atención sincera. Me asignó de inmediato a su grupo de investigación y me prometió que si trabajaba duro, publicaría mi primer artículo en menos de un año. Todo parecía perfecto. Me había unido a un equipo de investigadores brillantes y comprometidos, y aunque la presión era constante, sentía que estaba creciendo. Salvador, como pedía que lo llamáramos, era una presencia fuerte pero cálida. Se quedaba largas horas en el observatorio, a veces dormía en su oficina. Nos hablaba de las estrellas como si fueran viejos amigos. Tenía esa manera de explicar conceptos complejos como si fueran poesía, y yo no podía evitar admirarlo. No era solo su conocimiento, sino su forma de mirar el mundo. Cada vez que hablaba, parecía abrir un portal a otra dimensión. Él decía que las estrellas nos enseñaban a ser pacientes, porque su luz tarda años en llegar. Yo anotaba esas frases en los márgenes de mis libretas, como si fueran verdades sagradas. Las primeras semanas pasaron volando. Empezamos a trabajar con datos del telescopio de Atacama, revisábamos patrones de absorción en sistemas binarios. Él me hacía preguntas cada vez más profundas y me incluía en decisiones de laboratorio, algo que no era común para los estudiantes de primer año. En más de una ocasión, dijo frente a todos que yo tenía instinto de científica. Era difícil no sentirse especial. Y ahí estaba el detalle, poco a poco empecé a notar que conmigo era diferente. Comentarios sutiles sobre mi ropa, bromas privadas, miradas más largas de lo necesario. Pensé que eran cosas mías, que exageraba. Pero en una conferencia en Querétaro, durante la cena del equipo, Salvador me puso una mano en el hombro y me susurró al oído algo que no voy a repetir. Me congelé. Reí nerviosamente y me alejé como si nada. Esa noche no dormí. Me dije a mí misma que no significaba nada. Que seguramente estaba cansado. Que tal vez era una costumbre malinterpretada. Pero mi intuición, esa que él tanto elogiaba, ya me estaba gritando que tuviera cuidado. La siguiente mañana, mientras todos desayunaban en el hotel, él me saludó como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, yo ya no era la misma. Algo se había movido, aunque no supiera todavía cómo nombrarlo. Los días siguientes fueron extrañamente normales, al menos en apariencia. Salvador no mencionó nada de lo ocurrido en Querétaro. Me trataba con la misma cortesía distante que antes, pero había algo distinto en su mirada, una atención más fija, como si esperara una reacción que no llegó. Yo, por mi parte, fingía concentración en el trabajo, aunque cada interacción con él ahora me dejaba tensa, como si caminara sobre cristales rotos. Intenté hablarlo con Elena, otra estudiante del grupo, una chica brillante de Sonora que llevaba un año más que yo en el programa. Al principio dudó, pero luego bajó la voz y me dijo, sí, eso pasa. A veces es sutil, a veces no. Con algunas es más directo, con otras juega más tiempo. No quise creerlo. No Salvador. No el hombre que me hablaba de galaxias como si fueran cuentos antiguos. Pero una tarde, mientras revisábamos espectros en su oficina, Salvador se acercó demasiado. Estábamos observando una curva de absorción cuando su mano rozó la mía, lentamente.
No la retiró de inmediato. Se quedó ahí, como una prueba, como una provocación. No dije nada. Me sentí cobarde, pero también atrapada. ¿Qué pasaría si me quejaba? ¿Si lo enfrentaba? ¿Arriesgaría todo lo que había conseguido? Empecé a evitar estar a solas con él. Entraba más temprano al laboratorio, me iba antes. Pedía ayuda a otros colegas con tareas que normalmente habría hecho con Salvador. Él parecía notarlo, porque empezó a enviarme correos cada vez más personales. Citas de poesía, comentarios sobre mi visión cósmica, incluso alguna que otra línea en francés. Me decía que tenía una luz que solo se ve en ciertas órbitas. A veces me preguntaba si alguien más lo notaba. En el grupo todos parecían demasiado ocupados con sus análisis, con sus simulaciones, con sus planes de becas. O tal vez sí lo notaban, pero preferían mirar a otro lado. En un sistema donde tu tutor puede decidir si viajas a Chile o te quedas limpiando discos duros, la lealtad se convierte en estrategia. Un viernes, mientras esperábamos que el telescopio se alineara con una estrella variable, Salvador me habló de su juventud. Dijo que cuando él empezó, las cosas eran más honestas, que ahora todo estaba lleno de falsas reglas sociales. Luego me preguntó si yo creía en el destino. Respondí algo vago, y él solo sonrió. Yo sí, dijo. Sobre todo cuando orbita tan cerca de mí. Ese comentario me siguió por días. No lo escribí en mi cuaderno. No quería darle espacio físico, pero estaba ahí, orbitando mi mente. Empecé a sentir ansiedad antes de cada reunión. Soñaba con gráficos que se derrumbaban, con espectros que gritaban. En el laboratorio, mis manos temblaban al cargar los datos. Nadie lo notó. Pensé en hablar con la coordinadora del posgrado, pero algo me detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que su profesor estrella me escribía como si yo fuera un poema? ¿Que me miraba como si no importara el contexto? No tenía pruebas. Solo percepciones. Y un miedo creciente de que todo pudiera salirse de control. Entonces ocurrió algo inesperado. En una de las reuniones del grupo, Salvador me pidió que expusiera mis avances. Mientras hablaba, sentí su mirada fija, como si evaluara algo más que mis resultados. Cuando terminé, uno de los estudiantes mayores dijo en voz baja, «A Estrella le gusta tu energía». Varios rieron. Yo también, por reflejo. Pero por dentro, algo se rompió. Ese mismo día, Elena me escribió un mensaje que decía, ¿podemos hablar? Es sobre lo que me dijiste. Ahí supe que no estaba loca. Y que no estaba sola. Esa noche hablé con Elena. Me citó en una cafetería discreta, cerca del campus, donde rara vez veías a estudiantes de ciencias. Cuando llegué, ya estaba ahí, nerviosa, con una libreta abierta y el café medio frío. Me senté frente a ella sin decir una palabra. Solo nos miramos. No hacía falta mucho más. Me pasó lo mismo, dijo al fin. O algo muy parecido. Durante más de una hora me contó lo que había vivido, como Salvador la halagaba, la invitaba a quedarse tarde en el laboratorio, como al principio se sentía elegida. Después vinieron los mensajes, los comentarios, los gestos. Nunca algo explícito, nunca algo que pudiera ser demostrado. Pero el patrón era el mismo. Y el silencio también. ¿Por qué no dijiste nada?, le pregunté. Porque nadie escucha, respondió. Y si escuchan, te culpan. O te aíslan. Volví al laboratorio esa noche y no pude concentrarme. Encendí la computadora, abrí mis archivos de espectros y me quedé mirando una curva sin procesar durante largos minutos. Luego abrí un documento nuevo y empecé a escribir. No una denuncia, no un ensayo. Solo mis recuerdos. Línea por línea. Todo lo que había sentido, visto, oído. Era mi manera de no olvidar, de anclar la realidad a algo tangible. Durante los días siguientes, hablé con 2 exestudiantes más. Una se había ido a mitad del segundo semestre, sin explicaciones. La otra había pedido cambio de tutor sin razón aparente. Las contacté con cuidado, sin presionar. Y en ambas encontré la misma sombra, Salvador.
Pero lo que más me impresionó no fue su historia, sino la forma en que la contaban. Con culpa. Con vergüenza. Como si fueran ellas las responsables de lo que él había hecho. Ahí entendí que el verdadero daño no era solo lo que él hacía, sino lo que nos dejaba creyendo después. A veces quería gritar. Otras, llorar. Pero la mayor parte del tiempo, solo sentía una tristeza densa. Como si todo lo que había construido con esfuerzo, mi carrera, mi vocación, mi pasión por las estrellas, se estuviera tiñendo de un gris sucio, que no se quitaba con nada. Salvador seguía comportándose igual en público. Brillante, carismático, casi magnético. Daba charlas en la facultad, recibía reconocimientos, era invitado a programas de radio científica. La imagen perfecta. La figura incuestionable. Hasta que un día, durante una clase, me preguntó si quería acompañarlo a una conferencia en Oaxaca. Dijo que podía conseguir una beca parcial para cubrir mis gastos, que era una gran oportunidad. Pero su mirada decía otra cosa. Como si ya supiera que diría que sí. Como si la historia volviera a repetirse. Le dije que lo pensaría. Salí del aula y llamé a Elena. No vamos a aguantar más, le dije. Vamos a hablar. Así empezó todo. Con una frase corta, casi susurrada, que no parecía importante en el momento. Pero que cambiaría mi historia para siempre. No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Escribirlo era una cosa. Decirlo en voz alta, con nombres, fechas y consecuencias reales, era otra completamente distinta. Pero ya no podía retroceder. Elena y yo habíamos cruzado una línea invisible. Una vez que hablas, no hay regreso. Decidimos empezar por lo más básico, documentación. Mensajes, correos, comentarios escritos en libretas. Incluso recordatorios de voz, porque yo tenía la costumbre de grabarme cuando pensaba en voz alta sobre los espectros. En algunos audios aparecían fragmentos de conversaciones con Salvador, sutiles, pero reveladores. Era poco, pero era algo. Elena, con su método casi quirúrgico, construyó un archivo con líneas de tiempo, posibles testigos, detalles que yo había olvidado. Me sorprendía su capacidad para mantener la calma mientras desarmábamos nuestra propia historia. Yo, en cambio, sentía que cada palabra que escribíamos era un disparo en la oscuridad. Después contactamos a la doctora Muñoz, una profesora con fama de justa y reservada. Le pedimos una reunión en privado. Le mostramos una parte del archivo. Nos escuchó en silencio. No preguntó por qué tardamos tanto. Solo nos dijo, lo entiendo. Y las creo. Fue ella quien nos llevó con la Oficina de Integridad Académica. Una pequeña sala blanca, sin ventanas, donde parecía que el tiempo se detenía. El encargado tomó nota, pidió copias, grabó la sesión. Nos explicó que el proceso sería lento, confidencial y, posiblemente, desgastante. ¿Y si él lo niega todo?, pregunté. Lo hará, respondió. Volvimos al laboratorio sin decir palabra. Salvador estaba ahí, como siempre, sonriendo, corrigiendo un gráfico en la pantalla. Me miró como si nada. Como si no hubiera una tormenta gestándose tras su espalda. Esa noche, mientras caminaba sola al dormitorio, vi el cielo más oscuro de lo habitual. Ni una sola estrella visible. Como si también ellas se hubieran escondido. Días después, recibimos una respuesta oficial, la denuncia había sido aceptada. Empezarían entrevistas con otros miembros del grupo, revisarían antecedentes, incluso harían revisión del entorno laboral. Aparentemente, algo se estaba moviendo. Pero eso también despertó otras cosas. Los rumores comenzaron. Primero, pequeños. Insinuaciones entre pasillos. Comentarios como ya no se puede ni bromear. Luego, más fuertes. Alguien filtró que había una denuncia por acoso en el departamento, y la gente empezó a adivinar. No tardaron en señalarme. Un estudiante me preguntó si estaba bien. Otro, si estaba segura de lo que hacía. La palabra mentira apareció más de una vez en voz baja. Y aún no pasaba nada oficialmente. Pero ahí supe algo importante.
el silencio es un hábitat. Y cuando lo alteras, todo lo que vive en él reacciona. A veces con rabia. A veces con miedo. Elena me escribió una noche, no te suelto. Respondí, ni yo a ti. Nos habíamos convertido en un sistema binario. Dos cuerpos girando juntas para no colapsar. Pasaron varias semanas desde la denuncia. No hubo comunicados, ni medidas visibles. El mundo seguía girando como si nada. Salvador asistía a las reuniones de siempre, sus clases seguían llenas, y los afiches con su rostro aún adornaban los pasillos del edificio principal. Era como estar atrapada en una realidad paralela donde todo fingía normalidad. Pero yo ya no podía fingir. Cada día era una prueba. Miradas de compañeros que antes eran neutrales, ahora cargadas de juicio o curiosidad. Comentarios ambiguos como ella siempre fue intensa o en este ambiente hay que tener piel gruesa. Una vez, escuché a un estudiante decir, seguro fue una mala interpretación. Salvador es apasionado. Había noches en que dudaba. Me preguntaba si había sido muy dura, si exageré. Pero al leer mis notas, al recordar la tensión en cada interacción, sabía que no. Que había algo real y peligroso en lo que él hacía. Que había un patrón. Y que callar era perpetuarlo. Un día, me citaron nuevamente en la oficina de integridad. Esta vez, había un representante del comité disciplinario y una abogada. Me informaron que iniciarían entrevistas con otras personas del laboratorio. Que Salvador sería informado y tendría derecho a defenderse. También advirtieron que esto podía tener repercusiones en el ambiente académico. Al salir, sentí una especie de vértigo. Como si ya no hubiera forma de controlar la narrativa. No tardó en llegar lo inevitable. Alguien publicó de forma anónima en una red interna del campus, no todo lo que brilla es acoso. A veces es envidia disfrazada. Ese mensaje, aunque no decía nombres, provocó un estallido. Las suposiciones se multiplicaron. Me llegaron capturas por WhatsApp. Un conocido me escribió solo para decirme cuídate. Lo peor fue un correo anónimo, sin firma, tú no eres ninguna víctima. Si te caías bien con él, no estarías llorando ahora. Lo leí en silencio. Luego lo borré. Pero esa noche, lloré. No por debilidad. Por agotamiento. Había momentos en los que solo quería desaparecer. Dejar el posgrado, irme a otra ciudad, borrar todo lo construido. Pero entonces recordaba a Lía, a Elena, a las otras chicas que me habían escrito desde el anonimato. No podía fallarles. No podía fallarme. Un lunes por la mañana, cuando llegué al laboratorio, encontré a Salvador recogiendo sus cosas. Un silencio espeso llenaba el aire. No me miró. Solo dijo a alguien, me tomé una licencia temporal, necesito espacio para pensar. Nadie lo contradijo. Esa tarde, la universidad publicó un comunicado breve. El profesor Salvador Estrella ha sido suspendido preventivamente mientras se desarrolla una investigación interna. Sin detalles. Sin mención de causas. Pero era un primer paso. Recuerdo haber salido a caminar por el campus. Por primera vez en semanas, sentí el sol en la piel. No fue una victoria. Fue una pausa. Como el breve instante entre eclipse y claridad. Con la suspensión oficial, parecía que algo se había desbloqueado. Durante días, hubo una calma tensa. Nadie hablaba del tema abiertamente, pero los pasillos parecían más fríos. Algunos profesores actuaban como si Salvador hubiera salido de vacaciones. Otros cambiaban de tema apenas entraba yo al salón. En el grupo de investigación, la dinámica se volvió extraña. Todos evitaban nombrarlo. Su silla vacía en el laboratorio se convirtió en una especie de tótem silencioso. Algunos me hablaban con amabilidad excesiva, otros dejaron de dirigirme la palabra. Era como si yo hubiera contaminado algo. Como si al romper la órbita de Salvador, hubiera alterado el sistema entero. A las pocas semanas, un medio digital universitario publicó una nota, investigación en curso por denuncias contra docente de ciencias exactas. No mencionaba nombres, pero usaba frases como conducta impropia,
posible abuso de poder y ambiente académico inseguro. Fue suficiente. Las redes sociales internas estallaron. Opiniones, rumores, insultos. Un estudiante de primer año me escribió por mensaje privado: gracias por hablar. Me hiciste sentir menos sola. Pero también recibí otros mensajes. Uno decía: arruinaste la reputación del mejor maestro que tuvimos. Otro: simplemente, cállate. A veces pensaba en borrar mis cuentas. Desaparecer un rato. Pero algo en mí se resistía. Como si seguir visible fuera una forma de resistencia. Mientras tanto, la comisión externa empezó su trabajo. Entrevistaron a exestudiantes, revisaron correos institucionales, pidieron acceso a evaluaciones internas. Fue un proceso largo, opaco, lleno de burocracia. Pero sabíamos que era la única vía posible. Elena y yo nos turnábamos para contenernos. Cuando una flaqueaba, la otra sostenía. A veces nos enviábamos mensajes absurdos con memes de astronomía. Era nuestra forma de no perder la cordura. Una noche, mientras revisaba un borrador de mi tesis, sentí que me ahogaba. Cerré la laptop, caminé hasta el baño y me miré al espejo. Esto no te va a destruir, dije en voz baja. No estaba segura de creerlo. Pero necesitaba oírlo. Semanas después, la comisión emitió su veredicto. No lo hicieron público, pero fuimos informadas por la Oficina de Integridad. El documento era claro: Salvador Estrella había incurrido en conducta reiterada impropia, uso indebido de su posición y creación de un ambiente hostil para estudiantes bajo su supervisión. La recomendación era su destitución definitiva. Días después, la universidad lo anunció en un boletín seco y sin emoción. Se finaliza la relación laboral con el profesor Salvador Estrella por motivos disciplinarios. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin nombres. Sin reconocimiento al daño causado. Pero fue suficiente. No celebramos. No brindamos. Solo nos miramos, Elena y yo, a través de una pantalla, y supimos que habíamos terminado una batalla. No la guerra. Pero sí una etapa que había consumido meses de nuestra vida. Esa noche dormí sin despertarme a mitad de la madrugada. Y soñé con estrellas. Ha pasado más de un año desde aquel boletín. El nombre de Salvador Estrella ya no aparece en ningún documento oficial de la universidad. Sus publicaciones han dejado de ser citadas con la misma frecuencia. Y en el laboratorio que antes llevaba su nombre, hoy trabajan dos profesoras jóvenes que rehacen el espacio desde la raíz. Yo terminé la tesis. La defendí sin ceremonia, sin aplausos ni flashes. Solo una sala virtual, 3 evaluadores y mi voz temblorosa. La titulé Dinámicas de energía en sistemas binarios en ambientes turbulentos. El título no era casual. En el margen inferior de la última página escribí, a mano, una sola frase: toda estrella tiene derecho a brillar sin temor. Conseguí una beca postdoctoral en el Instituto Nacional de Astrofísica, en Ensenada. Me mudé sola. Cambié de correo, de número, de ciudad. No para huir, sino para respirar. Aquí, cada noche, camino hasta el muelle con mi cuaderno en la mano. No siempre escribo. A veces solo miro el cielo y me permito estar en silencio, sin que ese silencio signifique miedo. A veces, en congresos, alguien me reconoce. Tú eres la que, y dejan la frase colgando. Yo sonrío, con una mezcla de orgullo y agotamiento. Sí, soy yo. Nunca agrego más. Ya no necesito justificarme. Otras veces, estudiantes jóvenes, sobre todo mujeres, se me acercan. Me cuentan que escucharon la historia, que les dio valor, que empezaron a cuestionar cosas que antes asumían como normales. Una de ellas me abrazó llorando. No sabía su nombre. Pero su temblor era familiar. He publicado 3 artículos, participo en un proyecto de monitoreo estelar con un equipo en Chile, y dentro de poco me iré 6 meses a Alemania para una estancia. Mis días ya no giran alrededor de Salvador ni de su sombra. Pero lo que viví dejó marcas, cicatrices que a veces pican cuando el ambiente se pone denso. No odio a Salvador. No quiero venganza. Solo quería que terminara.
que dejara de repetirse. Que la siguiente chica que entrara a ese laboratorio no tuviera que hacer cálculos de riesgo antes de hablar. Hay cosas que aún duelen. Hay personas que nunca me miraron igual. Hay puertas que se cerraron sin decir por qué. Pero también hay nuevas ventanas, otros cielos, nuevos lenguajes. Mi padre me llamó la semana pasada. Me preguntó si ya había encontrado mi lugar entre las estrellas. Le dije que sí. Que estoy en ruta. Que la ciencia sigue siendo mi pasión, pero ya no la confundo con sacrificio. Al final, eso es lo que queda, luz residual. El brillo suave de todo lo que sobrevivió. Y yo, brillando aún.